Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Bola Provisional. Una bola que viene este lunes con 2 victorias en la mochila para el golf español, así que no puede venir mejor, con el triunfo de Miguel Ángel Jiménez en el Sanford International, en el PGA Tour Champions, y el triunfo también de Alex del Rey en el Alps Tour, en el Mirabel Open Or en Francia, en Metz. Felicidades a los dos y enhorabuena por esas victorias importantes, muy importantes en el caso de Jiménez, ya que supone el segundo triunfo de la temporada y de nuevo un año más metido en la pelea por ganarlo todo en el Champions Tour, por ganar el orden de mérito del Champions Tour, esa Charles Schwab Cup que se llama. Y en el caso de Alex del Rey, pues felicidades también, casi por partida doble habría que decir, porque es su primera victoria como profesional después de haber dejado el estatus amateur precisamente este mismo año, así que no ha tardado mucho ya en abrir la lata el bueno de Alex del Rey, el jugador madrileño que lo teníamos en Valderrama la semana pasada, sufría como todos y se quedaba fuera del corte, pero algo encontraba y a partir de ahí pues ha construido esta gran victoria en un precioso mano a mano, en un gran duelo con otro español, con Lucas Bacarisas, así que gran manera de terminar la semana pasada, de empezar esta y de calentar motores para el US Open. También hemos tenido Major femenino, grande femenino, en el que se ha hablado más de muros y de obstrucciones inamovibles y artificiales que casi de la victoria, pero bueno, es lo que tiene también la polémica y el mundo del deporte, tiene su gracia y también lo vamos a analizar. Victoria de Mirim Lee, la jugadora coreana, primer Major de su carrera, precisamente gracias, ¿no? O en parte, por supuesto, gracias a ese muro del 18 y después lo explicaremos. A eso y a 3 chips que invocó la jugadora desde fuera de green durante los últimos 18 hoyos. Se acabó imponiendo en el playoff a Nelly Korda y a Brooke Henderson. Carlota Ciganda salió a 3 golpes del liderato en la última jornada, pero no le salieron las cosas en la última ronda y cayó muchas posiciones más allá del puesto 20 finalmente, pero buena semana, a excepción obviamente de esa ronda final para Carlota Ciganda. En el European Tour ganó George Coetzee con una notable actuación de los españoles. Sebastián García Rodríguez y Jorge Campilla acabaron en el top 10 y Gonzalo Fernández Castaño muy arriba. Y en Estados Unidos, en el PGA Tour, ganó Stuart Fink. Madre mía, 11 años después de su última victoria en 2009 en Tamberry. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Creí que ibas a seguir ya tú ya solo, una horita hablando. No. Sí, la verdad es que me he embalado con esto del repaso. Era de ley, era de ley. Había muchas cosas, sí, han pasado muchas cosas este fin de semana. Bueno, y me he dejado, que no me lo quiero dejar, el Ladies European Tour con la victoria de Amy Bolden y gran top 10 para Silvia Bañón. Y ya con eso hacemos el repaso completo de resultados de esta semana. Mira, te has dejado una cosita más, que también es muy importante, y es que Jordi García del Moral, con la última prueba del Alps Tour, la que ha ganado Alex del Rey, precisamente, ¿sí? Bueno, pues ha ganado los suficientes euros, digamos, para escalar hasta la primera posición del orden de mérito del Alps Tour, y esto tiene su importancia, porque, hombre, claro. Recordemos que los 3 primeros, eran los 3, ¿verdad, Alejandro? Sí, los 3 primeros consiguen la tarjeta del Challenge. Consiguen la tarjeta del Challenge, pues no está nada mal, ¿no? Cuanto más apuntale uno ahí su posición, y nunca está de más ir liderando, ¿no? Una clasificación, un ranking anual, digamos. Así que, bueno, pues Jordi García del Moral, ahí está, ¿no? Primero, completando las buenas noticias, sí, completando las buenas noticias de la Armada. Obviamente, la victoria de
de Alejandro del Rey, pues también le ha upado y ya va a poder, va a estar por ahí ya rondando, ¿no? Esas 3 primeras plazas. Pues está séptimo, concretamente se ha colocado séptimo y Lucas Vacarisas está noveno y todavía quedan muchas pruebas del Alps y recordemos que queda pasar por España, que oye, siempre hay algo especial, ¿no? Cuando se juega en casa y las 2 próximas pruebas son el Alps de Andalucía, que se juega en Sevilla, y el Alps Las Castillas, así que una buena oportunidad también para dar otro bocado, ¿no? Es verdad que hay diferencia ya, hay cierta diferencia, ¿no? Entre esos 3 primeros y, por ejemplo, Alejandro el Rey, que está haciendo, pero como tú acabas de decir, todavía hay margen para, bueno, pues para alcanzarlos y vamos a ver si metemos a más de un español en esas 3 primeras plazas del Alps Tour que abren la vía al Challenge Tour. Por supuesto vamos a hablar mucho de US Open, ¿eh? No se nos pierdan ni se nos despisten. Estamos en la semana del US Open Championship. Siempre... No, bueno, de hecho vamos a hablar sobre todo del US Open. Ya es semana de Major, ya no es que sea US Open, es semana de Major y las semanas de Major son semanas de Major, a saco. Si hay que utilizar 3 podcasts hablando del Major, pues se usan, ¿no? Sin ninguna duda. Y aparte, no es un Major cualquiera. El US Open siempre es un Major especial y mucho más cuando se juega en Winged Foot, ¿no? Yo creo que es de esos campos en los que hay que ponerse de pie antes de hablar de ellos, ¿no? Por la historia que tienen y por el legado que han dejado en el torneo, ¿no? Exactamente. En Winged Foot se han escrito páginas... entre otras cosas muy dramáticas, ¿no? De la historia del golf, pero también, absolutamente épicas, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo interesa, ¿no? O importa. Y luego la propia leyenda del campo, como tú decías, ¿no? Un campo muy antiguo que tiene ya casi un siglo y donde se han librado batallas espectaculares, muchas de ellas precisamente en el US Open. David, si te parece, por ir ir analizando, ¿no? Lo que nos ha dejado el fin de semana antes de pasar a ese US Open que nos vamos a meter a fondo. Se puede empezar por Miguel Ángel Jiménez, ¿no? No deja de ser una victoria más, ¿no? Es impresionante. Ya lo ha demostrado, ¿no? Ya lo demostró en el European Tour cuando jugó aquí, que sigue manteniéndose en plena forma y a las primeras de cambio pues ha vuelto a ganar y encima ha ganado en el primer torneo con público, ¿no? Que esa especie de probeta en la que el PGA Tour ha metido a sus veteranos para probar precisamente pues metiendo 10.000 espectadores diarios, que se dice pronto en un torneo del PGA Tour Champions y bueno, desde luego es el jugador que más ovaciones se ha llevado y el que se ha llevado el cariño del público, el primero después del confinamiento. Y luego nos preguntaremos que por qué Estados Unidos es la meca del golf, ¿no? Metiendo a 10.000 personas diarias en un torneo senior. En Dakota del Sur. Es verdad que hay grandísimos nombres, pero bueno, no deja de ser también un torneo de senior, ¿no? Sí, totalmente. No es tan fácil imaginar que vayan allí 10.000 personas diarias y porque son las que entraban, ¿eh? Porque son las que... donde cerraron. Exactamente, es el límite que se habían puesto. Si no, pues igual teníamos... yo qué sé, unos cuantos miles más, ¿no? Insisto, David, en Dakota del Sur, que el torneo no era en Nueva York, ni era en San Francisco, ni era en Boston, o sea, que no era en una de las grandes ciudades, sino que es el propio atractivo. También es verdad que, estuvieron allí Jack Nicklaus, estuvieron todos los grandes, ¿no? Apoyando el PGA Tour Champions y la verdad es que ha sido un gran fin de semana para los veteranos y encima, pues redondeado con esa victoria de Jiménez, una victoria muy grande, porque cuidado, se ha estado peleando con Steve Stricker, por supuesto, y como no, estaba Bernard Langer ahí arriba también luchando por la victoria, Fred Couples, Scott McCarron, es decir, lo mejor de lo mejor del PGA Tour Champions y nada, la 10ª victoria en el Champions Tour para Miguel Ángel Jiménez. Ojalá sea este año, quién sabe, y si no el que viene, pero que ojalá pueda conseguir la victoria en el orden de mérito del Champions Tour, porque desde luego lleva ya 5 años luchando por ella y quedándose muy cerquita, a ver si es este año cuando lo consigue. Sí, parece que va a más. Realmente Miguel encuentra la energía debajo de las piedras y las semanas, los meses y los años pasan en balde para él. Porque precisamente por eso, ¿no? Porque realmente es que si uno lo piensa bien, sigues ganando, te sigues viendo competitivo, ¿no? Sigues alzando trofeitos y ahí no hay DNI que lo resista.
Exacto. Así que nada, ya lo iremos viendo. Ya están en el horizonte nuevos majors del PGA Tour Champions, así que ya lo iremos comentando. Caso Ana Inspiration. Quiero saber, David, también tu opinión sobre la victoria de Miriam Lee, por supuesto, sobre lo que pasó en el torneo, pero especialmente, ¿no?, sobre esa polémica, porque es una polémica, controversia, ¿no?, que se ha suscitado a raíz del muro que se plantó en la zona trasera del green del 18, pues precisamente para invitar a las jugadoras y ayudar a las jugadoras a que tiraran a green de 2. Recordemos que el green del hoyo 18 es un green en isla, con lo cual tiene agua por delante, por la izquierda, por la derecha y por detrás. Bueno, pues para evitar ese agua por detrás se ha colocado un muro donde habitualmente había una grada en el Ana Inspiration. Este año ha habido un muro a lo largo, bastante más largo de lo que era la grada que hasta el año pasado estaba, y más cerca de green incluso, ¿no? Con lo cual, bueno, la propia Miriam Lee ha declarado, después de ganar el torneo, que ella, desde el primer día que jugó prácticas en el Dinas Shore de Mission Hills, dijo, oye, yo aquí voy a tirar al muro directamente, o sea, voy a tirar a rebotar. Sí, como hay muchos en los torneos masculinos y también en otros femeninos, ¿no?, donde los jugadores y jugadoras apuntan a la grada, claro, muchas veces cuando están en problemas o cuando tienen alguna duda, pues por ejemplo, en si van a llegar o prefieren coger el palo largo para no quedarse cortos, ¿no? Eso es así, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Evidentemente, si a ti te están poniendo una ventaja, es legítimo y hasta lógico que la utilices, ¿no? Es así. Otra cosa, que es lo que yo creo que está ahora mismo en solfa, es ¿qué nos parece, por ejemplo, que se mantuviese esa especie de muro feísimo por otro lado, aunque es verdad que al sponsor le venga bien, ¿no? Uh-huh. Que taponaba, digamos, el green por detrás, ¿no? Sí. Mira, afortunadamente Alejandro, bueno, vaya por delante, la victoria de Miriam Lee es absolutamente fantástica, iba a decir legal, pero es que me da hasta vergüenza. Claro, ya, bueno, es obvio, sí, claro, aquí nadie está hablando de Miriam Lee, al revés, o sea, eso está ahí y eso hay que aprovecharlo, obviamente, y bien hizo la jugadora coreana, como hizo Brooke Henderson y como hicieron muchísimas jugadoras durante el torneo. Exactamente, a lo largo de las 4 rondas, o sea, que por ahí absolutamente nada que objetar. Pero, dicho lo cual, afortunadamente te iba a decir, Alejandro, ya habíamos hablado de este tema hace una semana, antes de que empezasen a volar las bolas allí, en el Ana Inspiration, ya estábamos hablando de este tema, lo habíamos avisado, o sea que en este sentido no hay ni un solo, absolutamente nada de oportunismo, ¿sabes? Sí, totalmente. Sí, lo estuvimos comentando en el podcast del pasado jueves, precisamente, hablando del muro de la discordia, ¿no? Ya se habían hecho fotos y ya se había llamado la atención de, oye, igual ¿era necesario poner ese muro ahí en ese green del 18? Y me reafirmo pues en lo que decíamos hace una semana, que creo que se le hace un flaco favor al golf femenino, o que el golf femenino en este caso se hace a sí mismo un flaco favor, porque al final, con este tipo de medidas, siempre se tiende a comparar con, pues por ejemplo, con los hombres, ¿no? Si hubiese hecho esto en un torneo masculino, estoy casi convencido de que no. Vuelvo a insistir, los hombres utilizan también el recurso de las gradas cuando les viene bien para su juego, para un tiro. Por supuesto que sí, pero es que no tiene una cosa nada que ver con la otra. Precisamente, desde que retornó la competición de golf, después de aquel primer gran confinamiento, ¿cierto? Precisamente hemos comentado en numerosas ocasiones, tanto para el golf femenino como para el masculino, que uno de las pequeñas ventajas, si se podía llamar así, que nos iba a ofrecer este golf sin espectadores, ¿no? Este golf un poco sombrío, digamos, ¿no? Un poco más frío, iba a ser esta, ¿no? Que los campos se iban a jugar tal y como son. Uh-huh. Es decir, las escapatorias de los greens iban a ser tales porque no iba a haber gradas, así como el RAF, ¿no? En las fairways, ¿no? En las calles, pues no iba a estar pisado como normalmente está a determinadas distancias por el público, como es normal. Exacto. Y bueno, y en este sentido iba a ser un poco más puro el juego, realmente más puro, tal y como están diseñados los campos. Y es así, y así ha ocurrido, ¿no? Así ha ocurrido, lo vimos en el Memorial, lo vimos en cantidad de campos donde realmente el campo se jugaba tal y como es, ¿no? Y los jugadores profesionales, que normalmente no pueden hacerlo porque
lógicamente el público tiene que entrar y tiene que divertirse y tiene que disfrutar y tiene que vivir una gran experiencia, pues ya sea en las gradas, detrás de las cuerdas, pues no lo permite. Pero bueno, insisto, era una de esas pequeñas alicientes ventajas que encontrábamos al juego, a la competición del golf sin espectadores. Y en este caso, pues en el Alan Inspiration no ha sido así, no ha ocurrido. Tenían una gran oportunidad de jugar el campo tal y como lo pensó el diseñador, ¿no? No deja de ser un par 5 donde se puede premiar mucho a quien pegue una gran salida, ¿no? Y tenga el palo en las manos correcto o tenga los recursos suficientes en su bolsa como para llevar de vuelo bien a ese green en isla, pues la bola y buscar el eagle o un birdie fácil, ¿no? Claro, es que conviertes un hoyo riesgo-recompensa en un hoyo recompensa-recompensa. Prácticamente. Y no tiene sentido. Es que no tiene sentido porque además el dropaje era muy sencillito. O sea, no es decir, no, mira, es que el dropaje se le queda en una hierba muy alta y cuidado, porque después pararla con el agua por detrás, no. Esa zona estaba pelada, entonces dropar allí no era especialmente complicado. Es decir, estás premiando el ayudarte de una asistencia o de un obstáculo artificial que no debía... Bueno, ojo con las zonas de las peladitas, pero bueno, entiendo perfectamente lo que quieres decir, que no era un RAF como sí hemos visto en otras ocasiones. Sí. Muchas veces la zona donde se dropa al lado de las gradas realmente son unas zonas con mucho RAF, ¿no? Sí. Con un RAF especialmente vitaminado, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Sí. Pero no era el caso. No era el caso. Era un dropaje relativamente sencillo, ¿no? Y voy más allá, Voy más allá. Creo que precisamente toda esta polémica que se ha despertado con el famoso muro de Marras, creo que debería hacerle al LPGA y al Alan Inspiration darle una vuelta a la grada que ponen por detrás. Es que yo no pondría la grada por detrás. Es como si en el 17 Sawgrass pones una grada por detrás. Es que no tiene sentido. No, ponga usted una grada a los lados. Que estén con una visión privilegiada del hoyo. Pueden hacer lo que quieran ahora mismo para una construcción artificial. La pueden poner donde quieran y poner allí a todos los VIPs que quieran y todos los invitados de los patrocinadores. Pero no resten espectáculo al torneo por el hecho de tener ahí unas gradas. Para empezar, por lo que estábamos hablando al principio, las gradas que habitualmente están ahí son más pequeñas que el muro que se ha puesto este año. O sea que, con lo cual... a mí lo único, la conclusión a la que llego, y que en el fondo es lo que más pena me da, y estoy totalmente de acuerdo contigo, David, es que el muro lo han hecho para facilitarle la vida a las jugadoras. O sea, no lo han hecho... Sí, yo creo que cumplió una doble misión, y todos están encantados. Y yo creo, a ver, quizás esto sea mucho pedir, porque al final la jugadora va a lo que va, tiene que competir, tiene que estar metido en la suya, pero hablando ya a un nivel ya más de comités, ¿no? Y con la cabeza fría, quizá a toro pasado, una vez ha pasado el torneo, yo creo que son las propias jugadoras, ¿no? Quienes debían intervenir en el asunto, ¿no? Bueno, ha habido quejas, David. O sea, que aquí no todas las jugadoras han dicho qué bien nos han puesto un muro por detrás, vamos a disfrutarlo. No. O sea, Nelly Corda, antes de empezar el torneo, no estaba de acuerdo con el muro. Pensaba que no era justo. Azahara Muñoz también ha mostrado su opinión, que prefería que no hubiera muro. O sea, que quiero decir que las jugadoras, evidentemente... Como tú dices, tendrán... Si es que hasta estéticamente era feo. Muy feo. Sí, porque quizá voy a hablar, o sea, quizá esto parezca demasiado estúpido lo que voy a decir, pero cuando al fin y al cabo ves una grada, ves ahí a la gente, como que lo entiendes mejor, ¿no? O sea, es como forma parte ya de, vamos a decirlo así, de un paisaje que ya tenemos absolutamente asimilado, asumido. Uh-huh. Bueno, el que haya gradas. Estoy bastante de acuerdo contigo, ¿no? Quizá incluso deberían pensar para futuras ediciones dónde la situación, ¿no? Uh-huh. Una nueva posición o situación para esas gradas. Pero mira, eso ya hasta me parece quizá hilar muy fino, ¿no? O sea, o entendería que lo mantuviesen tal y como está, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Aunque tienes razón, ¿eh? Yo creo que se puede afinar más. Sí. Dicho lo cual, insisto, es que este muro da una sensación muy fea. O sea, estéticamente uh-huh. Era feo el juego, ¿no? O sea, tal y como se desarrollaba en determinados tiros, ¿no? Y lo vimos. Así me parecía a mí, por lo menos, ¿no? Sí, porque era insisto, aunque sea poner el dedo en la llaga o en la herida, es que creo que se hace un flaco favor el golf femenino en esto. Sí. O sea, no, el flaco favor no se lo hacemos nosotros,
por comentar toda esta situación. Flaco favor se lo hace el golf femenino a sí mismo, o en este caso, digamos, el LPGA Tour, o quien haya, o todas las partes que hayan tomado esta decisión, ¿no? Uh-huh. Si hay que incluir sponsors, se incluye al sponsor. Se lo hacen a sí mismos, no quien lo comenta. No matemos de nuevo al mensajero, ¿eh? No matemos de nuevo al mensajero. Sí, totalmente de acuerdo y bueno, y la gran demostración es que al final, pues de lo que se está hablando fundamentalmente es de esto y no de una resolución del torneo, un desenlace que realmente fue muy atractivo. Yo creo que podría haber sido todavía más atractivo, podría haber sido todavía más vibrante y emocionante, porque el hoyo lo tiene todo y mucho más tal y como estaba preparado el campo, ¿no? Porque habría que haber tirado un segundo golpe perfecto, pero por ejemplo, Miriam Lee, para ganar, no le habría quedado más remedio que tirar un golpe perfecto. Y si encima lo hace, pues Miriam Lee hoy está coronada como el tiro del año, seguramente, lo que habría pegado. Mientras que de la otra manera lo que sale es, bueno, que lista, ¿no? Miriam Lee, que con su caddy han tomado una sabia decisión y han sabido aprovecharse de un recurso que había plantado ahí el torneo, ¿no? Con lo cual... Por cierto, para situación de gradas... Los grandes maestros son el British Open. Es verdaderamente impresionante la cantidad de gradas que hay en los British Open y cómo consiguen ponerlas de tal manera. Claro, están muy estudiados los campos. En la rotación del British tampoco son tantos y está estudiado cada campo prácticamente al milímetro, ¿no? Pero qué bien están puestas siempre las gradas. Sí. O sea, a ver, obviamente también influyen en el juego, pero muy poco, muy poco más para la cantidad de andamios y de graderío que hay en cualquier sede del British Open. Vuelvo a insistir, si es que aunque sea una vez al año, si una vez al año, gracias en este caso, sí, debido a la situación anómala por la que atravesamos, si una vez al año podemos disfrutar del campo tal y como se pensó, tal y como se diseñó, tal y como está hecho, pensando en el juego, pues hagámoslo, ¿no? Uh-huh. Totalmente de acuerdo, David. Por cierto, que en cuanto al torneo, victoria sorprendente, todo hay que decirlo, porque, bueno, Miriam Lee estaba a punto de salirse de las 100 primeras del mundo, había jugado 3 torneos este año, no había pasado el corte en ninguno, estaba, bueno, en un momento que no estaba precisamente en un buen momento de forma, había jugado en Arkansas este año, pero poco más, por ejemplo, no había jugado el British, ni había jugado en Escocia, ni ningún torneo más después del confinamiento, y bueno, de esto ya sí que estamos curados de espanto, ¿no? En el mundo del golf, ¿no? Da la sensación de que precisamente cuando menos se espera a un candidato y las expectativas son más bajas, acaba ofreciendo su mejor golf. La verdad es que sobre todo en el golf femenino, te diría, incluso. Sí. Se da más la sorpresa, ¿no? Y en este torneo especialmente, ¿eh? Es verdad que en el An Inspiration, a pesar de que el año pasado ganó la número 1 del mundo, pero bueno, hace 2 años ganó Pernilla Lindbergh, que también fue una sorpresa importante, y este año, pues, Miriam Lee, que es una buena jugadora, ¿eh? Es una buena jugadora, con victorias en el LPGA Tour, pero es verdad que no atravesaba su mejor momento, y bueno, y más allá de ella, que aparte, la verdad es que lo que hizo para ganar fue tremendamente fabuloso, ¿no? Con esos 3 chips en la última vuelta, la batalla fue muy bonita, porque es que estuvieron una buena parte de las mejores del mundo, ¿no? La batalla entre Nelly Korda y Brooke Henderson fue realmente muy atractiva, ¿no? Y la verdad, bueno, que fue... Sí, de esas batallas que hacen afición, ¿no? Sí, fue de las que elevan, ¿no? El nivel de un torneo también, ¿no? Y la afición por ver el golf femenino, y así que lo hicieron muy bien, tanto Nelly Korda como Brooke Henderson, pero bueno, al final se llevó el gato al agua en el primer hoyo de ese empate. Una pena esa ronda final de Carlota Ciganda, ¿no? Pero la verdad es que muy pronto se descolgó de la batalla por el triunfo con esos 2 bogies muy temprano, ¿no? En los primeros 4 hoyos ya había cometido 2 bogies y realmente nunca llegó a meterse en la pelea por la victoria, a pesar de que su trayectoria en el torneo había sido, yo diría, David, inmaculada, ¿no? Ese -2 el primer día, -2 el segundo, una gran vuelta en el Moving Day el sábado, y bueno, parecía que iba de menos a más, de hecho, Carlota, pero finalmente no ha podido ser, y bueno, habrá que seguir esperando, ¿no? Para intentar tachar esa casilla, ¿no? del dicho en un tono muy positivo, porque yo creo que precisamente en el caso de Carlota, todo hay que mirarlo desde la paz y tranquilidad que va a tener ahí a una jugadora permanentemente metida entre las mejores del mundo y demás, ¿no? Sin duda. Pero
insisto, que en este tono positivo sí que se lo tiene que preguntar Carlota, porque yo creo que ella misma entiende, sabe que por cómo juega, por lo que hay, por lo que tiene, por los recursos de que dispone, debería ya tener, ya no estoy hablando de medios, pero más victorias en el LPGA Tour, seguro. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, y ella también, aún a sabiendas, y nunca dejamos de decirlo, de lo complicado que es ganar torneos. Es que es complicadísimo. Sí. ¿Cuántas veces una ganadora resulta que llevaba 4 años y medio sin ganar? 5, 6, yo qué sé, ¿no? Salvo las top, pues es algo que suele darse mucho. Es muy difícil ganar. Pero precisamente por la dimensión de Carlota, la que creo yo que puede y debe tener, debería tener más de un grande, y yo enfoco un poquito pues a esas jornadas de domingo. No es la primera vez que le ocurre a Carlota, ¿no? Y bueno, pues seguro que hay algún punto donde puede afinar más, porque no creo que se trate de ningún problema técnico, ¿verdad? Seguro, y además seguro que conociendo a Carlota ya lo está buscando también, o por lo menos con Jorge Parada lo analizarán seguro y tratarán de llegar a alguna conclusión que pueda ayudar, ¿no? Es lo que siempre decimos, ¿no? Que estas cosas... Oye, que hay veces que no ocurre, ¿no? Hay veces que las cosas son así, suceden así y no hay más vuelta de hoja, ¿no? Pero, no sé, a mí me da que Carlota con lo tranquila que ella es en el fondo, seguro que rascando, ella y su equipo pueden encontrar una manera, bueno, de mejorar, si es que al final son 3 pinceladitas. Claro. Es mejorar 3 detallitos en esos momentos de máxima presión, o en esas jornadas de máxima presión donde ya pues es prácticamente a todo o nada, ¿no? Ya o gano el torneo o no lo voy a ganar. O sea, ahí ya no hay tutía, ahí ya no hay una margen de recuperación ni tengo mañana otra vuelta donde poder mejorar. Claro, totalmente. Sí, es donde más presión hay, eso está claro, y donde se juega con más tensión, y con eso también hay que saber jugar, ¿no? Y aprender y mejorar y tratar de que el rendimiento no se vea afectado por esa situación, ¿no? Que le pasa a todas, ¿no? Por cierto, que Azahara Muñoz pasó el corte, pero es cierto que Azahara, por ejemplo, no ha tenido una buena semana, sobre todo con el drive, que es raro en ella, porque suele ser una jugadora muy segura con el drive, pero no ha tenido una buena semana con el drive, y en un torneo como era la Inspiration, tal y como estaba preparado con el RAF alrededor de las calles, pues claro, con una semana no muy buena con el drive, y encima Zahara, que no es precisamente de las más pegadoras del circuito, pues ya iba muy lastrada. O sea, realmente mucho ha hecho con pasar el corte, y bueno, y no ha podido quedar. Se bebió, ¿no? Se bebió, ¿no? Tuvo que hilar muy fino para pasar el corte, y vas demasiado exigido ya, ¿no? Vas con la... bueno, es lo que tú dices, ¿no? En preparación de majors, o en concreto el de este major, tal y como está el campo, o empiezas a coger calles, o es ya ir poniendo parches aquí y allá y ir sufriendo más que otra cosa, ¿no? Para ganar posiciones, digo, en la tabla, ¿no? Claro, lo bueno con Azahara es que seguro que no va a tardar nada en encontrar el clic que le permita de nuevo afinar el drive, porque es uno de los palos más seguros que tiene en la bolsa, y seguro que lo va a recuperar pronto. Esto suena a accidente absolutamente coyuntural, vamos, ¿no? Exacto, sí. Suena a una visita de Marcelo Prieto, más pronto que tarde, o Azahara, Marcelo a Azahara, y en 2 horas que se vean, eso seguro que se queda totalmente. A lo mejor ni eso, a lo mejor se mandan un par de vídeos de ida y vuelta. También, más probablemente en los tiempos que corren es que acabe pasando eso que tú dices, David, exactamente. Bueno, cambiamos de tema, pasamos de asunto de Lana Inspiration, European Tour, Portugal Masters, victoria de un clásico, ¿no? De un viejo rockero, George Coetzee, como escribías, David, en la crónica de Ten Golf, y realmente es uno de los... Que no es tan viejo, que no es tan viejo. No, veterano, es veterano. No se confunda la gente, tiene 34 añitos. Sí. Lo que pasa es que este también es de los que venía, era de la factoría sudafricana y venía ya jovencito dando leña, ¿no? Sí. No, pero te quería decir, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es uno de esos jugadores que gusta ver ganar, ¿no? Y que gusta ver en un campo de golf, por lo agresivo que es, por el golf que practica, por lo natural que es, ¿no? Pegando a la bola y esas rutinas que tiene, como que da la sensación de que no va mucho con él el asunto, ¿no? Sí, yo creo que esto también va por gustos, ¿no? Claro. Pero a mí sí, a mí me encanta ver a este tipo de jugadores en el campo, ¿no? Fíjate que sí,
ya la verdad es que George Coetzee encima es un tío más o menos risueño, ¿no? Si las cosas no van horrorosamente mal, es más o menos risueño. Sean Lowry, por ejemplo, que tiene unos modos muy parecidos a los de no es tan risueño, es tan risueño, pero también me encanta verlo, ¿no? O sea, que ya no es un tema ya ni de que vayan sonriendo y que te trasladen esa paz. No, es su manera de jugar. Armonía. Sí, exactamente. Su manera de ponerse a la bola, sí. Exactamente, ¿no? Realmente Coetzee acaba de ganar es su quinto triunfo en el European Tour. Todos los demás habían sido en suelo africano, 3 de ellos en Sudáfrica. Y es de estas veces que a uno se le escapa decir, mira, podría haber ganado un dinero con las apuestas, porque por George Coetzee hay que apostar todos los años en Portugal, todos los años. Es verdad, no. A ver, en este sentido nosotros tenemos ventaja, ¿no? Porque como hemos estado allí, es que no hay año donde Coetzee no aparezca en algún momento en el leaderboard arriba. Es verdad que luego a lo mejor acaba el 30, o el 25, pero normalmente no. Normalmente es curioso. Hace top 10, ha hecho muchos top 10 allí, 3, si no estoy equivocado, que lo miré ayer. No, pero lo curioso es eso, que es un tipo que de repente te hace 5 verdes seguidos. Claro. Él siempre ha dicho que le encanta jugar allí y era casi una evidencia que en el primer torneo del circuito europeo que ganase Coetzee fuera de África tenía que ser en Portugal, ¿no? Fíjate, cosa más absurda, pero tenía que ser así y así ha sido, ¿no? Sí, y la verdad es que dio una lección ayer espectacular. No era una jornada fácil, ¿eh? No era una jornada fácil, con muchos candidatos metidos en la pelea y aguantó muy bien de principio a fin Coetzee, ¿eh? Sí, es de esas veces que ves a alguien con el control, con las riendas bien cogidas, ¿no? Y así las tuvo, ¿no? Todos los 18 hoyos, ¿no? Y en cuanto a Sebastián, pues fue una de estas veces que te quedas un poco con la miel en los labios. Imagínate él, ¿no? ¿Por qué? Porque empezó muy bien en la vuelta y eso a veces es casi de lo que más cuesta, ¿no? Cuando tienes que remontar, ¿no? Cuando sales el domingo a remontar, a ganarle, a comerle terreno al líder, él realmente lo hizo, ¿no? Llevaba un parcial de 3 menos en 5 hoyos, ¿no? Y ya sabía así todo ahí, ya estaba en cabeza. Prácticamente, en el momento de conseguir el verde en el 5, yo creo que estaba líder o a un golpe del liderato en ese momento. Y luego, sin embargo, hubo ahí un tramo áspero, tontorrón, un par de errores aquí y allá, y le hicieron daño en la tarjeta, pero también le hicieron daño en la cabeza, creo yo. No sé si tú lo viste así. No sí, sé, a mí me dio también esa sensación. ¿Sabes cuál creo yo que le hizo? Bueno, no diría que le hizo más daño, pero que le podía haber cambiado. El punto de inflexión suyo en la vuelta, para mí, fue el pad de Verdi del hoyo 7. Yo creo que si llega a meterse, porque había jugado el hoyo de maravilla, el hoyo más difícil del campo, de largo, lo había jugado con 2 tirazos y se había dejado... Bueno, nadie lo había jugado también, nadie pegó ese tiro. Claro. Y la ha dejado más cerca que nadie, ¿no? Porque incluso Coetzee, que hizo Verdi, ¿no? En el hoyo 7, si no me equivoco, metió un pad de 4 metros, o 4 o 5 metros. No, de 4 y de 7 también. Sí, es verdad, porque estaba al final de green. Sí, cierto. Y sin embargo, pues Sebas tenía, yo creo que un pad de 2 metros. 2 metros, medio, ¿no? Sí, 2 metros. 2 metritos. Insisto, en línea perfecta bandera. O sea, que si tiene un poquito más de suerte con el bote, deja dado el Verdi, ojo. Y bueno, es que no es una manera de hablar, es que nadie pegó ese tiro. Nadie pudo pegar ese tiro allí, salvo él, ¿no? Lo cual también nos sirve de consuelo, ¿no? Y de reafirmación ante el tipo de jugador, ¿no? Exactamente, del tipo de golpes que Sebas es capaz de dar, ¿no? Insisto, ese hoyo realmente es muy complicado, ¿eh? Se le hace muy, muy duro a todos los jugadores. Y sí, estoy contigo. Venía a hacer bogey en el 6. Claro. Si hubiese hecho el Verdi ahí, probablemente sí, hubiese recuperado el equilibrio rápidamente. Encima siguió el fallo en el hoyo 8. Claro, nunca se sabe, ¿no? Pero seguro que con un Verdi es más difícil, ¿no? Que cometa ese error en el hoyo 8, ¿no? Que parece más un error de concentración que otra cosa, ¿no? El golpe que pega en el 8. Por ponerle un pero, a mí me parece que perdió demasiado pronto la noción del torneo en realidad, porque quedaba mucho después en el 9 saca un par, y realmente los últimos 9 de este campo, del Don Pedro Victoria, son donde es que son los más movidos, ¿no? Son realmente donde más movimiento hay, donde más saltos puede haber en la clasificación, porque se puede hacer Verdi prácticamente en todos. En todos los hoyos. Salvo el 18 y quizá el 16, ¿no? Que son hoyos más duros.
Y a mí me da la sensación de que él iba ya, se estaba exigiendo demasiado o demasiado ansioso saliendo a jugar por el 10 ya, ¿no? Y cuando realmente tenía margen, no sé si así de ganar, ¿no? Que luego se ha demostrado que quizá no, pero sí de haber quedado más arriba o de haberlo luchado un poquito más todavía. Uh-huh. Otra buena noticia, David. Oye, por poner un pero, por poner un pero. Sí, se entiende. No, y la verdad es que leyendo además tu crónica creo que queda bastante claro que vuelve a demostrar Sebastián García Rodríguez que tiene madera para ganar en el European Tour. O sea, no estamos hablando ya de que tiene nivel suficiente como para mantener la tarjeta, que eso lo damos por hecho y sobradamente, ¿no? Es que realmente ha demostrado ya en este año completo que está jugando en el circuito europeo, que ya ha estado más de una vez para ganar. Así que lo tiene ahí y vamos a ver si es capaz de rematarlo en alguno de los torneos que quedan de aquí a final de año, que todavía va a tener oportunidades para hacerlo. Sí, es un jugador agresivo que antes o después acaba dejando opciones de Verdi y como además tiene la capacidad, ¿no? de empalar muy bien y de apuntar muy bien, pues es un jugador que, bueno, como siempre hemos dicho de él, ¿no? Que tiene gol, ¿no? Tiene gol, para entenderlo, ¿no? Totalmente. Tiene mucho Verdi. Y esta etiqueta no se le cuelga a todo el mundo gratuitamente, no es así. Hay muchos tipos de jugadores, cada uno exprime sus talentos y este talento en concreto, pues es oro puro, ¿no? Sí. David, ¿te parece que pasemos ya al US Open o rematamos alguna cosa del European Tour que quieras? No, simplemente apuntar ese octavo puesto, casi como por la puerta de atrás, ¿no? Sí. De Jorge Campillo, que le ha upado de nuevo al top 100 del mundo. Uh-huh. Oye, que no está nada mal. No está mal. Digo por la puerta de atrás porque eso, Campillo a veces le vemos ahí un poco como diésel y pim pam, el tío fue avanzando, acabó con un domingo sobresaliente, diría yo, y bueno, pues acabó octavo en Portugal, ¿no? Un poco por la puerta de atrás porque realmente nunca ha estado ahí arriba durante la semana y nunca apareció un candidato, ¿no? Y Gonzalo también. A mí me gustaría destacar el torneo de Gonzalo Fernández Castaño porque él necesita reafirmarse en el trabajo que está haciendo y empezar a ver resultados antes o después. Y creo que este torneo, no sé cómo acabó, me parece que acabó 14º, 15º. Sí, por ahí, top 15. Le va a venir muy bien. Él juega esta semana también en Portugal, el Open de Portugal, que recordemos es un híbrido, Challenge y European Tour, y vamos a ver si ahí confirma, ¿no? O se reafirma. Sí, a ver si, como dices, le sale otra buena semana. Bueno, pues eso es lo que nos ha dejado el European Tour, concretamente el Portugal Masters, que como ven son muchas cosas y muy buenas para los jugadores españoles. Y nos vamos a meter ya de lleno en el US Open porque hay muchas ganas, hay muchas ganas de este grande. Después del PGA Championship que ganó Colin Morikawa en el TPC Harding, bueno, pues ahora viene una sede mítica, Winged Foot, y yo quiero, David, que me cuentes historias de Winged Foot, que me cuentes alguna anécdota de este campo que tiene muchas para aburrir, pero que son interesantísimas, que son muy divertidas, que realmente definen muy bien lo que es esta sede del US Open y que es lo que vamos a disfrutar a partir del jueves, ¿no? Recuerden, una participación española muy importante, 5 jugadores españoles están en el US Open. Está Jon Rahm, Sergio García, está Rafa Cabrera Bello, Eduard Rousseau, el amateur, y Adriano Taegui, que se metía por esa serie británica, ¿no? Por la gira británica. Así que 5 españoles en el US Open, que se dice pronto, no es fácil tener una cantidad tan importante de españoles. Y con 2 bajas de última hora, una ya no sé si la llegamos a comentar en el último podcast, si no, bueno, pues la reitero, que es la de Bruce Koepka, baja muy importante, importantísima, un jugador que ha sido ha ganado 2 veces y ha quedado segundo de los 3 últimos años, o sea que la racha que traía era impresionante. Bueno, no lo va a jugar porque no termina de estar bien físicamente. Y también la baja de última hora muy importante de Scottie Scheffler, jugador que apunta a ser PGA, rookie del año en el PGA Tour y que ha sido baja por el COVID-19, así que 2 bajas importantes. Por cierto, David, muy curioso, o sea, hombre, sobre todo la de Koepka, ¿no? La de Koepka es de esas bajas que hacen daño, ¿no? Al torneo. Sí. Es verdad que estos torneos vienen tan inflados de todo, ¿no? De calidad, sí, de nombres, de todo, que bueno, que al final se queda en rasguño, ¿no? Pero es una cuchillada, porque es que
este jugador viene de ganar 2 US Open y de quedar segundo en el año pasado. Eso es lo que ha hecho en los 3 últimos años, ¿no? Ganar 2 y quedar segundo en otro. Una barbaridad. Y además es que es un jugador especialmente bueno en los escenarios durísimos, como el que va a ser Winged Foot. Entonces es una pena, ¿no?, que nos quedemos sin ver cómo hubiera afrontado, ¿no?, Koepka esta semana, como hizo en Shinnecock Hills, ¿no?, por ejemplo, que ganó el torneo. O sea que, bueno, nos quedamos con esa baja. Y lo que te iba a comentar, que creo que es un dato curioso, Scottie Scheffler es el segundo jugador esta temporada que se pierde un Major por COVID-19, por dar positivo en COVID-19. El primero fue Branden Grace, que no pudo jugar el PGA Championship por dar positivo en COVID. Bueno, pues, ¿sabes quién ha entrado por Scottie Scheffler en el US Open, no? Branden Grace, ¿no? Efectivamente. Así que digamos que el COVID se la ha devuelto a Branden Grace, al sudafricano. Justicia poética, ¿no? Exactamente. Justicia poética que no le hará ninguna gracia a Scottie Scheffler, pero bueno, que así ha sido y que, bueno, por lo menos Grace va a poder jugar el US Open y, oye, y siempre es divertido ver a Branden Grace, ¿eh? A ver qué es capaz de hacer, que es otro jugador muy raro y es capaz de hacerse 2.80. A ver si vas a estar adelantando la historia de la semana, porque esto no me digas que no es típico. Sí, es verdad. Branden Grace, que entró justo en el último momento a causa de una baja por COVID de Scottie Scheffler, y ahí lo tenemos, líder el domingo a falta de 8 hoyos. Bueno, lo estoy viendo. Pues sí, la verdad es que sí, no tiene mala pinta esa historia, desde luego. No tengo ni idea de cómo llega Grace, pero es que hay veces que sí, que da igual, que está escrito para eso, que todo esto se escribe para eso, ¿no? Para que acabe sucediendo. Así que, bueno, por no hablar de la victoria de Stuart Singh, ¿no? Y de todo lo que trae consigo, ¿no? Ese triunfo de esta semana precisamente en el Safeway Open, ¿no? Pero sigamos con el US Open, no nos despistemos, con Winged Foot. Cuéntame algo. Lo más interesante que se te ocurra ahora mismo, así a bote pronto. Iremos abordando, ¿no? Sí. Todo, pero bueno, sí, a bote pronto. Vamos a empezar por lo más sencillo, ¿no? O por lo más obvio, ¿no? Aunque seguro que hay mucha gente que no conoce el dato exacto, ¿no? Sí. A ver, este campo Winged Foot es legendario, entre otras cosas, porque se abrió hace casi un siglo, ¿no? 1923. Uh-huh. Es legendario, entre otras cosas, porque es diseño de Tillinghast, ¿no? Que es uno de los míticos diseñadores de campo, hombre que se formó, ¿no? Al abrigo de Alton Morris, sí, allí en San Andrews, uh-huh, y bueno, y que desarrolló toda su carrera de diseñador de campos fundamentalmente en Estados Unidos, donde tiene obras de arte, US Open, uh-huh, muchas sedes de US Open y de Majors pues son suyas, ¿no? Winged Foot, por ejemplo, pero Bethpage, por ejemplo, también es suya, y otras muchas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, a mí en concreto me parece aún más mítico y legendario Winged Foot como sede de un US Open, porque allí ganó en 1929 Bobby Jones, ¿no? Es la primera vez que se jugó el US Open, uh-huh, en Winged Foot, y lo ganó Bobby Jones, ¿no? Son palabras mayores. Pues, uh-huh, sí, son palabras mayores absolutamente, ¿no? Y cómo lo ganó, todo lo que ocurrió, ¿no? A ver, recordemos que Bobby Jones lo ganó, empató con All Espinosa, uh-huh, y tuvieron que salir a jugar un playoff al día siguiente, y por entonces los playoffs eran de 36 hoyos, ni más ni menos, ¿no? Ya no gustaría, ¿no? O ya me gustaría a mí que siguiese siendo así, aunque todos entendamos que realmente a día de hoy pues es casi imposible, ¿no? Llevar a los jugadores a jugar 36 hoyos en un solo día, un lunes, ¿no? Claro. Pero eran otros tiempos. Por entonces, en 1929, por ejemplo, el US Open acababa el sábado, ¿no? Claro. Las 2 últimas rondas se jugaban en sábado. Y estaba más justificado tener el playoff el domingo, claro. Tenía más sentido, ¿no? Dejar esa puerta abierta, poder jugar 36 hoyos el domingo. Aparte que obviamente no había televisión, ¿no? Que todo lo manda ahora mismo, ¿no? En los grandes acontecimientos deportivos. Cuando alguien se queje, pues se lo recordamos, ¿no? Mira, All Espinosa y Bobby Jones, aquel sábado y domingo de junio de 1929, jugaron 72 hoyos en 2 días. Ni más ni menos. Los preceptivos de tercera y cuarta ronda del sábado, más los 36 de desempate. Por cierto, en esos 36 de desempate, Bobby Jones le ganó por la friolera de 23 golpes al pobre Espinosa. Qué barbaridad. Sí. Sí, así se la gastaba. Una paliza en toda regla de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, ¿no? Y en definitiva, Alejandro, Winged Foot
todavía es más mito y es más leyenda y es más todo lo que los apellidos que le queramos poner, pues la masacre de Winged Foot, ¿no? US Open de 1974, todos nuestros oyentes, todos nuestros lectores van a escuchar y a leer mucho sobre aquella masacre, porque siempre que vuelve un Major a Winged Foot, pues es una parada obligatoria, ¿no? Por todo lo que ocurrió, lo divertido que a día de hoy es recordarlo. Y lo emocionante, ¿no? Sí, por la estupefacción de los jugadores de aquella semana, ¿no? Si quieres podemos contar así, dar 2 pinceladas de qué ocurrió, por qué, qué es lo que ocurre allí, ¿no? Venga, ¿por qué se llama masacre y qué es lo que exactamente, a qué se enfrentaron, ¿no? Los jugadores esa semana? Hay que a ver, recuerdo, esto era la edición de 1974, ¿no? Bueno, pues en 1973, se jugaba el US Open en Oakmont, otro de los grandes monstruos, ¿no? Por mucha gente considerado el campo más difícil de Estados Unidos en preparación US Open. Bueno, pues se jugaba en Oakmont en el 73 y Johnny Miller gana el US Open haciendo un 63 el domingo. Que sigue siendo la vuelta más baja un domingo en el US Open. Sí, exactamente. Aquello fue una conmoción, ¿no? Imagínate, me imagino gritando a la gente de la USGA por los pasillos de Oakmont. Bueno, aquí imagínatelo. Aquí se ramifican las historias y es todo muy curioso y muy entretenido, ¿no? Pues porque, a ver, la USGA dio en su día una explicación de lo que había pasado aquel domingo en Oakmont, ¿no? Y es que había fallado el sistema de riego. Digamos que habían sobreregado, ¿no? Los greens. Por un error humano, realmente. Y bueno, pues los greens estaban muchísimo más tiernos y encima a Johnny Miller le cogió inspirado porque allí no todo el mundo hizo 60 y poco. Claro. Sí, se juntó y las pasó lo que dos pasó. Cosas, ¿no? ¿Por qué nos hemos ido hasta aquí? Bueno, pues porque la idea que tienen todos los jugadores de aquella época, los que sufrieron la masacre de Winged Foot un año más tarde, ellos piensan que aquel 63 de Johnny Miller provocó que la USGA se reuniese consigo misma. Fue la revancha, dijese, ¿no? La revancha. Esto se ha acabado, ¿no? Y aparte, hay que pensar que Winged Foot es un campo neoyorquino, es un campo con una solera tremenda, además con una solera muy de golf, y de grandes profesionales que han pasado por allí, algunos de ellos ganadores de Major, por ejemplo Tommy Armour, ¿no? Sí. Era miembro de Winged Foot, y tenían un poco el purito de decir, esto de Oakmont ni en broma se va a repetir aquí, ¿no? Entre eso y que la USGA estaba, digamos, un poquito encendida o enfadada o, bueno... Picada en el orgullo, ¿no? Sí, exactamente. Más bien habría que decir un poquito picada en el orgullo. Bueno, pues es lo que se entiende como la causa de lo que ocurrió al año siguiente. Lo que ocurrió al año siguiente es que se encontraron un Winged Foot tremendo, ¿no? O sea, con un rough brutal, muy denso, unos greens de piedra, las calles muy estrechas, bueno, muy US Open, pero digamos que con 2 vueltas de tuerca más, ¿no? Y bueno, la semana entera mientras se jugó el torneo, pues fue una auténtica batalla, ¿no? O intercambio de declaraciones, ¿no? Porque la sangre no llegó al río. Entre por un lado los jugadores y los medios de comunicación, que dieron la razón, que se pusieron en este caso del lado de los jugadores completamente, como ocurrió hace muy poquitos años en Sineco Hill. Sí, como suele pasar por otro lado, ¿no? A la USGA se le suele dar muchos palos precisamente por esto. Sí. Bueno, y la USGA pues defendiéndose, ¿no? Y de aquí nace esa famosa frase que ya salió en este podcast 3 o 4 veces. Y que seguirá saliendo. Y que seguirá saliendo porque nunca mejor que esta semana para que salga, ¿no? Precisamente después de la primera ronda de aquel US Open, los medios se echan encima de Sandy Tatum, que era en ese momento pues el jefe ejecutivo de la USGA, y... Bueno, hay que recordar, venga, seguimos con las ramificaciones de historietas. Hay que pensar que en aquella primera ronda de US Open, la primera gran conmoción es que Jack Nicklaus sale a jugar el jueves, pongámonos en situación, y en el primer green, en el hoyo 1... Primera ronda, fresquito, acaba de salir, bueno, vamos a ver que nos encontramos, tal, hoyo 1, primer green. Exactamente, en el primer green pega un segundo tiro, bueno, bastante decente, se pasa la bandera 10 metros, tiene un pad realmente cuesta abajo, muy delicado, realmente muy delicado, eso ya se sabe. Además, en US Open ya todo el mundo lo da por hecho. Pero la toca, digamos, se le da un poquito la mano, todo hay que decirlo, y saca la bola del green.
Jack Nicklaus pateando, se pasó la bandera, la bola recorrió otros 10 metros más y se salió del green, ¿no? Bueno, aquello fue como una gran conmoción. Imaginaos imaginaros, ¿no? Y Jack Nicklaus blanco, ¿no? Con la cara blanca. Porque realmente hay gente que lo describe así, gente que estaba allí, dice que a Jack Nicklaus se le quedó la cara blanca, ¿no? Y como diciendo, y esto no ha hecho más que empezar. Madre mía, ¿no? Lo que nos queda. Exactamente. Bueno, entonces, aquello fue, bueno, en aumento, ¿no? La bola de nieve se fue haciendo grande y ese mismo día, al finalizar la jornada, esa primera jornada, un periodista le preguntó a Sandy Tatum, recordemos, jefe ejecutivo de la USGA en aquel momento, y le dijo, con cierto desdén, ¿no? Y con cierta acidez le preguntó, ¿qué es lo que pasa? Que la USGA, vosotros, queréis avergonzar a los mejores jugadores del mundo. Entonces este hombre, muy circunspecto, miró y dijo, ¿avergonzarlos? No, solo queremos identificarlos. Realmente es una frase redonda que por eso ha pasado a la historia. Claro. Porque verdaderamente también dejó cortado a su interlocutor y bueno, y por otro lado mostraba un poco pues el talante de la USGA, sí, ¿no? Que a unos les gusta más y a otros les gusta menos. Lo que quería la USGA, o lo que quiere la USGA en el fondo, ¿no? Lo que el sentido por el que la USGA prepara los US Open de una manera tan exigente es precisamente eso. David, muchas más historias las vamos a contar el jueves. Yo le pido a todo el mundo que no se pierda el podcast del jueves, al que le guste la historia del golf, al que le gusten los escenarios míticos, torneos míticos. Bueno, vamos a contar muchas cosas el próximo jueves, pero sé que es un poco pronto para decirlo, pero ¿crees que esta semana vamos a poder ver una masacre parecida? Es decir, ¿crees que se van a atrever en la USGA a preparar el campo de tal manera que nadie acabe bajo par? Pues mira, llegan informaciones al respecto algo encontradas. Por un lado, lo que ya hemos ido avanzando días y semanas atrás, ¿no? Sí. Según han ido llegando ya los primeros profesionales a dar vueltas al campo, vueltas de práctica y demás, la información que ha llegado es que verdaderamente Winged Foot está muy duro, con un RAF muy denso, alto y, en fin, todo lo que queramos decir y que se adecua a un US Open. Por otro lado, también han llegado, sobre todo en los últimos días, algunas informaciones en las que se matiza, ¿no?, que la USGA quizá esté pensándose, le está dando algunas vueltas al hecho de quizá suavizar un pelín, ¿no?, hasta donde sea más o menos posible, suavizar quizá un poquito el RAF, ¿no? Tú me contabas antes, ¿no, Alejandro? Que Tiger Tiger jugó ayer, ¿no? Sí, Tiger jugó ayer 9 hoyos y lo que han contado los compañeros de Golf Channel, que son los que siguieron la vuelta de Tiger ayer, jugó los 9 segundos hoyos Tiger. Bueno, pues los dos primeros hoyos, en el 10 y en el 11, falla la calle Tiger y tuvo que jugar a green. O sea, tuvo que sacar la calle. O sea, no la pudo llevar a green, no pudo hacer más que sacar la calle. O sea que realmente debe estar muy complicado. Lo que sí es verdad es que... Oye, que luego siempre hay que matizar, que los jugadores a veces, hay que decirlo, son un poquito exagerados, eso de sacar la calle... a veces es que uno piensa, sacar la calle es que ha pegado una especie de chip ahí, no, claro, moverla a lo mejor la habrá movido 80 metros, ¿sabes? O 70 exactamente, metros. pero que ya es distinto, porque si uno está a 200 metros del green y la mueve 80 metros, luego te quedan 120, ¿no? No es... Sí, es que no la ha podido llevar a green, digamos, es que no la ha podido llevar a green. Exacto. Eso es lo que cuentan de la vuelta de Tiger. Aunque quiero matizar también, porque claro, eso es lo que yo he leído en Golf Channel hoy, pero creo que el 10 es par 3, ¿no? El 10 de Winged Foot, ¿no? Sí, el 10, el hoyo 10 de Winged Foot del West Coast, porque hay que matizar esto. Sí. El Winged Foot tiene dos campos, sí. El oeste y el este. El oeste es donde se han jugado todos los grandes US Open, también el PGA de 1997, y en el este, que es otro campazo, también es diseño de Tillinghast, claro. Y además tienen la misma edad, los dos abrieron en 1923. En el este se han jugado concretamente dos US Women's Open, sí, y Women's Open y un Open Senior, o sea que que también cuidado. tiene su aquel. Sí. No, pero vamos, que sí, que en el West Coast, donde se juega el hoyo 10, además es uno de los más icónicos, es un par 3 larguito, precioso, en una esquinita del campo,
una orientación absolutamente distinta a la de todos los hoyos del recorrido. Y sí, es uno de los hoyos icónicos. De hecho, Billy Casper, cuando ganó allí, cuentan cuentan las crónicas, que cuando ganó allí en 1959 el US Open, jugó ese par 3, no sé si todos los días, pero si no todos los días, casi todos los días, lo jugó con toda la intención del mundo a aprovechar. A colocar. Él no tiraba a green. A colocar, ¿no? Como en un par 5. Exactamente. Además, cuando veamos esta semana, o quien quiera verlo en una foto, ¿no? En un vídeo que ahora hay en la página del US Open, por ejemplo, es magnífica, ¿no? Se ve, ¿no? Se ve que hay como una pequeña, digamos, una pequeña plataforma delante del green. Bueno, pues ahí apuntaba Billy Casper, ¿no? Y desde allí hacía approach putt. ¿Por qué? Porque los bunkers son mortales de necesidad, por lo visto, en ese hoyo. Son los más profundos del campo, son muy complicados y luego la propia fisonomía del green pues hace muy complicadas las recuperaciones según desde qué sitios. Y Billy Casper entendió que era la mejor manera de hacer 3, ¿no? Y sobre todo de evitar un gran número. Exactamente, sobre todo evitar un gran número. Él probablemente se encontraba muy bien de juego corto y sobre todo con el pad, porque Billy Casper era un pateador de locura. De hecho, ese US Open todo el mundo coincide que lo gana por cómo pateó, ¿no? Hizo un tripateo en toda la semana, por ejemplo, ¿no? Sí, y lo ganó por eso, ¿no? Y él, pues, obviamente tenía confianza en ese juego corto y en ese pad y dijo, bueno, pues yo la dejo ahí y luego me dejo unos chips mucho más sencillos, ¿no? Me pongan donde me pongan la bandera y le salió muy bien porque normalmente salió de allí con par. Claro. Se dice que los greens de Winged Foot son los más difíciles, ¿no? Del US Open, ¿no? Sí. Bueno, siempre se suele decir, ¿no? Cada vez que llegamos a una serie de US Open, estos son los greens más difíciles. Sí, de Sineco también se decía, de Sineco Hills también se hablaba. Los de Sineco son tremendos, ¿no? Y los mismos de Pebble Beach, en un momento dado, los compañeros de Pebble Beach son rabiosamente diabólicos, ¿no? Porque muy movidos, sí. Sí, y por cómo es la hierba también, ¿no? Unos por unas cosas y otros por otras, pero sí. O sea, Winged Foot, si tiene un sello también, es unos greens muy curiosos, por cierto, aunque se va muy en la época, en los años 20, cuando se hizo el campo, porque muchos de ellos son rectangulares, pero claro, es que estamos ya acostumbrados a las formas redondeadas de los greens, ¿no? Sí. Sin ángulos rectos, ¿no? Y estos greens, en el dibujo, si uno lo ve desde arriba, ¿no? En una toma cenital, tienen formas muy en ángulos rectos, ¿no? Y alguno de ellos es prácticamente rectangular. Pasa también en Riviera, pasa en campos también pasa en más campos de los que parece, ¿no? Lo que pasa es que hay que ir haciendo memoria, pero ya verás cómo muchos se van a sorprender esta semana de este green, qué cosa más rara, ¿no? Porque es verdaderamente un rectángulo. En Oakmont también hay alguno, muy cuadrado. Pero en este campo yo diría que es norma casi general, ¿no? Hay muchísimos greens que sin ser cuadrados sí tienen muchos ángulos rectos, ¿no? En su dibujo y bueno, pues le da un aspecto muy peculiar, ¿no? Un sello muy especial. Sí, no, que antes te preguntaba lo del por matizar todo completamente, que te preguntaba lo del hoyo 10, que es par 3, porque entonces por situar, ¿no? Lo que cuentan los compañeros de Golf Channel, entiendo que serían las dos primeras calles que jugó Tiger, o sea que el 10 no, serían el 11 y en el 12, donde falló calle y tuvo que jugar a colocar sin poder tirar a green, ¿sabes? No en el 10, obviamente, porque el 10 es un par 3, así que ahí no le pudo... Y el 12 es un par 5, es el último par 5, solo hay dos par 5. Este campo los miembros lo juegan como par 72, pero US Open, como siempre prácticamente, se juega como par 70 porque hay dos pares 5, que son los hoyos 5 y 16, si no me equivoco ahora mismo, que se convierten los reconvierten en pares 4 para este torneo, ¿no? Por eso, entre otras cosas, es tan duro, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque al final te sale un campo muy largo, son más de 6.800 metros y además par 70 con pares 4 monstruos. Tremendo. Y un último apunte, Alejandro, o penúltimo, si quieres. Va a ser una semana ventosita, ¿eh? Vamos a ir viendo porque estamos a lunes y como siempre decimos en este podcast, este tema del viento hay que tenerlo siempre en cuarentena día a día, hasta que no estás casi, hasta que no estás casi allí, ¿no? Pero bueno, de momento el parte da bastante vientecito, ¿eh? Y claro, imagínate, ¿no? Ya cómo se pueden complicar las cosas si encima te está soplando el viento, ¿no? Fundamentalmente, insisto, a día de hoy el parte habla de el viernes y el sábado pueden ser bastante terribles, porque se hablan de rachas muy superiores a 40 kilómetros por hora de viento. Eso es muy serio, Sí, y
y una fuerza constante de en torno a los 20 kilómetros por hora. O sea, que viento hace en todo momento, además desde el primer partido al último. Es que no deja de soplar. Lo que pasa es que es verdad que sube, baja, pero puede haber rachas muy fuertes, insisto, sobre todo viernes y sábado. Pues un handicap más, ¿no? Sí. Más. Seguro que eso lo vamos a poder contar con más precisión el jueves, en el podcast del jueves, porque ya estarán, evidentemente estamos más cerca ya de que empiece el torneo. Bueno, de hecho el mismo jueves. Esto lo grabaremos pues minutitos antes de que empiece la ronda del US Open, así que les emplazamos al próximo jueves para que sigan escuchando estas historias que también las cuenta y también se las sabe David Durán y que nos va abriendo el apetito, ¿no? Para un torneo que yo creo sinceramente que lo vamos a disfrutar muchísimo. Los jugadores no lo sé, no sé si tanto, los jugadores, pero desde luego los espectadores... Hay uno que sí, hay un jugador que lo va a disfrutar mucho, ya sabes quién, ¿no? A bote pronto me sale Patrick Reed, pero no lo sé. No. Te he puesto ahí una trampa, sí. No te pedía un nombre. No, el que lo va a disfrutar es el que gane. Eso va a disfrutar. Vale. Sí, tienes razón. Pues sí, sin duda. Ese se lo va a pasar. Oye, por cierto, Alejandro, antes de que se me olvide, recomendar, porque muchas de estas historias las vamos recopilando de aquí y de allá. Claro. Unas son un poco más complicadas y otras muy, muy, muy sencillas. Por ejemplo, el reportaje que viene hoy en la página del PGA Tour es buenísimo. El clásico reportaje de 9 cosas que debes saber de Winged Foot. Sí. Ahí vienen cosas muy interesantes, algunas que ya hemos dicho aquí ahora. Y luego, todos los reportajes que se están dando en Golf Digest, yo los recomiendo especialmente, ¿no? Porque tienen una riqueza espectacular, especialmente uno, que a mí me encandila sobre todo, hablando de aquella masacre de Winged Foot. Está ahora ahí, en golfdigest.com. Sí. Y es muy chula. Pues que se metan todos los oyentes de este podcast que tengan ganas de saber más historias, ¿no? De Winged Foot y del US Open, porque realmente lo cuentan muy bien y lo cuentan con muchas anécdotas, con mucho testimonio, ¿no? Que al final es lo que más nos gusta, ¿no? Cuando te lo está contando alguien que lo vivió y que lo vio. Es todo puro testimonio. Este reportaje del que te hablo, Alejandro, el de la masacre de Winged Foot, una historia oral de la masacre de Winged Foot, creo que se llama el reportaje. Sí, exacto. Y lo que son es única y exclusivamente testimonios, uno detrás de otro. Nombre y apellido, 2 puntos. Taca. Nombre y apellido, 2 puntos. Pues mira, yo estaba en el RAF metido hasta el ombligo y entonces... es brutal. Y es que es historia viva del golf, realmente, ¿no? Claro, la hemeroteca que manejan estos hombres, imagínate. Claro. Y las posibilidades. Y es una gozada. Realmente es pasar un buen rato. Bueno, pues qué ganas ya de que llegue el jueves y empiece esto. Pero bueno, mientras tanto tenemos un montón de cosas que contarles y que le iremos poniendo pues ahí en Ten Golf, como siempre, para que vayan disfrutando de estas historias y vayan haciéndose al cuerpo, a lo que se nos viene encima. Así que, bueno, hasta aquí ha llegado esta bola provisional. Espero que la hayan disfrutado y que, como a nosotros, pues le hayan entrado muchas ganas de ver este US Open. Muchísimas gracias por estar ahí. De nuevo, enhorabuena a Miguel Ángel Jiménez y Alex del Rey por esas victorias. Ojalá el próximo lunes podamos seguir hablando de victorias y por qué no en este US Open. Sería impresionante. Recuerden que ningún español ha ganado nunca el US Open. Y el jueves volvemos, el jueves volvemos aquí para contarles más detalles, más última hora, declaraciones de Jon Rahm, de Sergio García, bueno, lo que piensan los españoles antes de ese inicio del US Open y toda la última hora de ese segundo grande de esta extraña temporada en Winged Foot. Así que muchísimas gracias por estar ahí y, por supuesto, muchísimas gracias, David Durán. No, las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.